Buenas tardes y tengan un hermoso feliz sábado. Esta tarde de viernes vamos a estudiar la lección 12 del libro de los Salmos. Y el título de nuestra lección es Adoración sin fin. Y ya que hablamos de adoración, nos preguntamos ¿cuál es la verdadera adoración? Y sabemos que en nuestros tiempos hay dos tipos de adoración. Primero, la adoración del Señor de la Gran Babilonia, el dragón, la adoración de los que adoran a la imagen a la que adora la bestia religiosa, a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, la adoración que finalizará en el tiempo de la sexta plaga, cuando Dios haga secar las aguas del gran río Éufrates que alimenta a la Gran Babilonia. Y la otra adoración es la adoración a Jehová, a Yahvé, el único Dios verdadero, la adoración de los que guardan los mandamientos de Dios, la única adoración que no tendrá fin y durará eternamente, la adoración de todos los redimidos que lleguen a tener la fe de Jesús en su Dios y Padre y tengan el testimonio de Jesús, tengan el nombre de Dios escrito en la frente, como lo tiene el Cordero. Y Dios nos advirtió lo que pasaría, como leemos en el Conflicto de los Siglos, página 503. La más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado horrendo, dice el Joel, el que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión. La amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo. Fíjense que hay un pecado horrendo y hay que amonestar específicamente contra ese pecado al mundo. Ese es el mensaje del tercer ángel. Identifica un pecado horrendo, antes que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan por qué deben consumarse y para que tengan oportunidad para librarse de ellos. La profecía declara que el primer ángel hará su proclamación a cada nación, tribu, lengua y pueblo. El aviso del tercer ángel, que forma parte de este triple mensaje, no tendrá menor alcance. La profecía dice de él que será proclamado en alta voz por un ángel que vuele por el medio del cielo y llamará la atención del mundo. Al final de la lucha, fíjense por qué va a ser una lucha. Pues Satanás y sus ángeles y sus siervos quieren impedir que el mundo sea amonestado sobre este pecado. Y vamos a ver por qué. Y el pueblo de Dios tiene que amonestar a sus hermanos para que puedan salvarse. Al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías. ¿Por qué? El problema lo tiene la cristiandad. La de, fíjense, los cristianos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la de los cristianos que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca, porque son cristianos. Tienen el nombre de cristianos, pero no adoran al Dios verdadero. Adoran a la bestia y a su imagen. Ahora, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? Porque los verdaderos cristianos son los que guardan los mandamientos de Dios. Y está claro en Éxodo 20. Y habló Dios todas estas cosas diciendo, yo, una persona singular, soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, para el verdadero cristiano, Jehová es su Dios, una persona singular. El que dijo, yo soy Jehová tu Dios. Y no tiene otro Dios delante de él. Y el segundo punto es, no te harás imagen ni ninguna semejanza, porque hacerse una imagen ya es pecado, no solamente adorarla. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. O sea, ¿qué hace una imagen para que otro la adore? Ya está pecando aunque él no la adore. Y el que se inclina ante esta imagen también peca, porque está adorando un ídolo. Porque yo, una persona singular, soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Y para qué visita a los hijos? Que hago misericordia a millares de estos hijos, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Porque Dios no tiene en cuenta el pecado de los padres. Se preocupa
de lo que hacemos cada uno de nosotros. Y el tercer mandamiento es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y esto es muy importante, porque no dará por inocente. Es el único mandamiento, el único pecado que no tiene perdón. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué significa tomar en vano el nombre de Dios? El nombre de Jehová. Decir que no tiene valor y dejar de invocarlo. Porque como dice Joel 2:32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Pero si en vez de invocar a Jehová, como pasó en el tiempo de Jezabel, como pasó en el tiempo de Israel, empiezan a hablar de el Señor, un nombre genérico que todos los paganos le aplican a sus dioses, y no se invoca más el nombre de Jehová, Dios no lo puede bendecir. Porque invocar el nombre de Jehová tiene promesa. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y nosotros tenemos que decir quién es nuestro Dios. Porque si no, no vamos a ser salvos. Y el cuarto mandamiento nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo ¿para quién? Para Jehová tu Dios. No es reposo para el señor de Babilonia. Si adoramos a otro Dios el sábado que no es Jehová, no estamos guardando el sábado. No estamos guardando los mandamientos de Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó y lo apartó. Por eso, como él lo apartó eternamente para sus hijos, nos dice que nosotros nos acordemos del día de reposo, para santificarlo, para apartarlo. ¿Para quién? Para él, para Jehová, para estar con Jehová. Entonces los verdaderos cristianos, como dice la de Joai, son los que guardan estos mandamientos. Son los que, como Dios les mostró en la de Joai, en el tiempo de la iglesia primitiva levaban la bandera un blanco puro que decía pureza y santidad a Jehová. Y por eso nosotros tenemos que tener en cuenta esto, porque tenemos que ser parte del pueblo que conoce a su Dios y guarda los mandamientos de Dios, los mandamientos de Jehová. Ahora, ¿qué adoración representan las imágenes que aparecen en nuestras lecciones? Fíjense, Dios nos prohibió hacernos imágenes. Pero las imágenes que aparecen en nuestras lecciones representan la adoración al sol, a Baal, el señor de la Gran Babilonia. Este sábado, cuyo título es Adoración sin fin, esta es una captura de la pantalla de la lección del sábado 16 de marzo, ¿qué aparecen? Manos adorando al sol. Y la próxima lección, la final, la número 13, el título es Esperen en el Señor. ¿Y qué más imagen aparece? El sol. Estos son símbolos de adoración del sol. Personas adorando al sol. Y nosotros nos preguntamos, ¿guardan los autores de nuestra lección los mandamientos de Dios? Y la respuesta es clara, evidentemente no. Están violando los 4 primeros mandamientos de la ley de Dios, los de la tabla que representan el amor a Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová no es su Dios. Adoran ecuménicamente a un Dios ajeno, al Dios de la Gran Babilonia. Y aquí me falta, este es Babilonia, con mayúsculas. El Dios de la mujer Jezabel, como el pueblo de Israel en el tiempo de Acab y Elías. Eso está pasando. Por eso Dios dijo que tendría que enviarnos al profeta Elías nuevamente. Y se hacen imágenes de estos dioses, empezando por las imágenes filosóficas de los dioses de Jezabel. En los definidos en la doctrina de Jezabel, se inclinan ante estas imágenes, las honran y las adoran. Y toman el nombre de Jehová en vano como algo sin valor y adoran, como presa nuestra lección, a el Señor, el nombre genérico de todos los dioses. Y el sábado no lo santifican para Jehová, sino para el Señor de la Gran Babilonia, para el Dios de Jezabel, para el Dios, la Trinidad. Y como le indican las palabras del profeta del Apocalipsis, llegaría el tiempo cuando
no solo el mar, las muchas aguas sobre las que la ramera se sienta, ¿eh? Sino también toda la tierra, donde se supone que está el pueblo remanente de Dios, la tierra a la que habría subido del mar la bestia religiosa con este propósito determinado. ¿Qué pasaría? Toda la tierra estaría adorando al dragón, a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y estaría adorando a la bestia religiosa, reconociéndola como la iglesia de Cristo. Apocalipsis 13, del 1 al 4. Me paré sobre la arena del mar, porque la tierra y el mar se unen en la playa, y la arena es parte del mar. Y vi subir del mar una bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, una bestia que es como el dragón, porque es la mujer del dragón, simbolizada como bestia, y actúa conjuntamente con el dragón, y como el dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que había era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. ¿Y quién le da su poder y su trono y grande autoridad? El dragón. Porque el dragón se lo da. ¿Y qué dice el Papa? Que Cristo le dio la autoridad a él. Vieron a sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cuánta? Toda la tierra. Toda quiere decir toda, no queda nada. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Cuándo sucedería esto? Sucedería antes del comienzo del tiempo angustia, antes que se escuchara el clamor de medianoche que despertaría a las vírgenes dormidas, al ángel de la Odisea, que se creería rico y no sabría cuál es su condición. Como Dios le mostró a Juan, sucedería cuando la bestia y el falso profeta se unieran en puntos comunes de doctrina para adorar juntos al dragón. Y vamos a leer algunas de las citas donde ella muestra lo que se le reveló, empezando por el conflicto de los siglos. Dice ella, el papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería, la apostasía de los postreros días. Y se pregunta, ¿será posible que este poder, cuya historia se escribió durante 1000 años con la sangre de los santos, sea ahora reconocido como parte de la Iglesia de Cristo? ¿Sería posible? Sí. Él se preguntaba eso porque Dios le había mostrado que ocurriría. Y lo asombroso no es solamente que el falso profeta lo hace. Como lo estuvimos viendo, los dirigentes de nuestra iglesia lo hacen. Y la próxima cita, dice ella, no podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría, porque adora un ídolo, su Dios es un ídolo. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. O sea que el protestantismo adoraría la idolatría de Roma, adoraría al mismo ídolo que Roma. ¿Cómo sería eso? Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. La imagen de la bestia romana, porque Estados Unidos va a ser una imagen de la bestia romana, representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas, para obligar a adorar a quién, a la bestia y a su imagen, a su ídolo. Y como dice la de White, las persecuciones de los protestantes por parte del catolicismo serán más que imitadas cuando se unan el protestantismo y el papado. Y el ver esa unión nos indica que estamos a las puertas del tiempo angustia. Esta es una clara señal que nos indica en qué punto estamos en la historia profética. Y esta unión se consumó el 14 de febrero del 2010, quedando definida cuál es la imagen del dragón a la que están adorando juntos la bestia y el falso profeta, llamándola Dios y Cristo. Y fue anunciada en Roma el 14 de febrero de 2010, cuando se cumplieron 40 años de diálogo ecuménico, y a esa reunión la titularon Cosechando los frutos.
Y en esa reunión, el cardenal Walter Casper, el responsable ecuménico de Roma para justamente la unión de todas las iglesias, señaló en referencia al encuentro que los participantes habían afirmado su fundamento común en Jesucristo y en la Santísima Trinidad, tal como se expresa en nuestro credo común y en la doctrina de los primeros concilios ecuménicos. O sea, ¿qué hicieron los protestantes? Adoptaron la adoración del Dios de Roma, del Jesús y la Trinidad definidos en los concilios de Roma, y dejaron de lado la Biblia. Y a partir de ese momento, este es el fundamento común en el que construyen su casa, el punto de unión entre la tierra y el mar, la arena del mar. Y reconocieron que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo y que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia. ¿Y qué pasó? Se unieron a ella y adoraron a la misma imagen. Y al unirse a ella, se hicieron parte de la Gran Babilonia, abiertamente. De ese modo, el 14 de febrero del 2010 fue sanada la herida de muerte, la herida de espada que le provocó con la Biblia a la Iglesia de la Reforma la sexta cabeza de la bestia religiosa, a la mujer Jezabel, a la región pagana del Imperio Romano, a la religión que se sentaba en el sexto monte. Y el falso profeta se convirtió en la séptima cabeza de la bestia religiosa. Y empezó a adorar junto a Roma a su imagen del dragón. Porque Roma modeló la imagen cristiana del dragón representada en la gran imagen de Baal de Daniel 2 por las piernas de hierro. Y el falso profeta adoptó la religión de Roma. Y está adorando juntos ¿a quién? Al mismo Dios. Tienen la misma religión. Y cuando llega el tiempo de angustia, el falso profeta se va a sentar sobre el séptimo monte, sobre los Estados Unidos, y va a obligar a todos los hombres a adorar a la bestia y a su imagen, a la misma imagen que obligó a adorar la bestia romana, porque esa es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y así quedó preparado el camino para que al comenzar el tiempo de angustia, el falso profeta se siente sobre el séptimo monte y sea formada la séptima bestia, la bestia que sube de la tierra, que será una imagen de la bestia romana y hará la misma obra. Obligará a todos los hombres a adorar a la bestia religiosa, reconociéndola como la Iglesia de Cristo, y a su imagen, a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, en cuya defensa fue asesinado el pueblo que conocía a su Dios y no la adoraba, como fue establecido por la bestia romana en el Edicto de Tesalónica del año 380, el edicto que es el tipo de la ley dominical activa. Como escribió Elena de White, El conflicto de los siglos, página 496, cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y el aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu del poder de Dios y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines, especialmente para extirpar la herejía. Ahora, por eso tenemos que fijarnos cuál es la herejía que define la bestia romana, porque eso es lo que busca extirpar. Porque entre esos, entre comillas, herejes estaban los verdaderos cristianos. Y este es el edicto de Tesalónica. Queremos que todos los pueblos, dice la bestia romana, profesen la religión, o sea, obliga a una religión, obliga a adorar a un Dios. La religión que profesa el pontífice Dámaso, porque el obispo Roma ya era papa, y el obispo Alejandría, y la definen así. Creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad, o sea, tres personas iguales, que son Dios, y de la piadosa Trinidad. Creemos en la Trinidad. Ordenamos que tengan nombre cristianos católicos quienes sigan esta norma. Entonces, ¿qué pasa ahora con el pueblo adventista? Que cree en la Trinidad, porque la creencia fundamental número 2, que ahora se incluyó en nuestra iglesia, es la doctrina de la Trinidad. O sea, por definición, que son cristianos católicos. O sea, es el objetivo de los lobos, que tienen que unirnos a Roma en la misma adoración, como se unió el falso profeta. Mientras que los demás los juzgamos dementes y locos. ¿A quiénes? A los cristianos que no adoran a la Trinidad, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Ahí está la herejía, no adorar a la Trinidad. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y será objeto primero de la venganza divina y después serán castigados.
por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. ¿Y qué pasó? Como Dios les mostraba en el Juez, Satanás se regocijaba por la caída de tantos. Y entonces, ¿quién? Satanás incitó a la iglesia caída a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes. ¿Qué imágenes? Las de la Trinidad. O recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo, porque ya había dos iglesias. La que adoraba a Satanás, adorando a la Trinidad, a la abominación desoladora, y el pueblo conocía a su Dios y no adoraba la abominación. Y millones fueron muertos sin misericordia. Por eso Elena dice, debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía, para comprender el progreso de los eventos y el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Y esto ya lo vimos en nuestro estudio, pero lo repetimos porque nuestra vida depende de esto. Y al ver lo que aparece en nuestra lección, es importante que lo tengamos en cuenta, porque esto es parte del mensaje que Dios dice que tiene que conocer el pueblo adventista, tiene que ver lo que pasó. Ahora, ¿qué nos muestran claramente estos hechos? Que los que adoran a la imagen, a la que adoran a la bestia y el falso profeta, los que adoran al Dios la Trinidad, no conocen ni adoran al verdadero Dios ni al verdadero Mesías. No conocen al santo, al verdadero Jesús. Y Jesús fue claro, Juan 16, 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y eso es muy claro. Los que asesinaron en defensa del Dios la Trinidad no conocían al verdadero Padre, al verdadero Dios, ni al verdadero Jesús. Estaban adorando ídolos. Por eso, todos los que adoran a la Trinidad están adorando, aun cuando la gran mayoría no lo sepa, a la imagen cristiana del dragón, a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, a la imagen a la que la bestia y el falso profeta van a obligar a adorar para prepararle el camino a la venida de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, para que el anticristo, el cuerpo muerto, sin vida, como lo llama Jesús, venga a reinar a la tierra por 1000 años. Y en Testimonios para los Ministros, página 16, leemos lo siguiente. Satanás tiene una gran confederación, su iglesia. Cristo la llama la sinagoga de Satanás, porque sus miembros son los hijos del pecado, los miembros de la iglesia de Satanás. ¿Tiene una iglesia de Satanás? Sí, y es parte de Babilonia. Y ahí está la bestia y el falso profeta. Ahora, ¿la iglesia adventista es parte de Babilonia? No, es la iglesia remanente. Pero una parte del pueblo adventista va a ser hecho parte de Babilonia. Y otra parte va a llegar a tener la fe que tenía la iglesia primitiva. Por eso Dios nos advirtió claramente por medio de Elena de White que Satanás tiene una iglesia y que los miembros de la iglesia de Satanás han estado constantemente trabajando para desechar la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. Porque los 4 primeros mandamientos nos muestran claramente quién adora al Dios verdadero y quién no. Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de desobediencia y por medio de ellos para exaltar la traición y la apostasía como verdad y lealtad. Y en este tiempo el poder de su inspiración satánica está moviendo a los instrumentos vivientes para llevar a efecto la gran rebelión contra Dios que comenzó en el cielo. Y después, en el evento de los últimos días, leemos, nos acercamos al fin de la historia de esta tierra y Satanás está trabajando como nunca antes. Procura actuar como director del mundo cristiano. ¿Quién es el rey de este mundo? Satanás. Pero una parte de donde él reina se llaman cristianos. Él es el director del mundo cristiano. Trabaja con una intensidad asombrosa mediante sus milagros mentirosos. Se representa a Satanás como un león rugiente que anda rondando en busca de quien devorar. Desea abarcar a todo el mundo en su confederación. ¿Y lo habría logrado? Cuando toda la tierra se hubiera maravillado en pos de la bestia y lo estuviera adorando a él, aparentemente lo habría logrado.
Pero Dios no dejaría las cosas en esa condición. Ocultando su deformidad bajo el manto del cristianismo, se arroga los atributos de un cristiano y pretende ser Cristo mismo. Él es el anticristo. Entonces, para que toda la tierra se maravillara en pos de la bestia y estuviera adorando al dragón, lo mismo debería estar sucediendo con el pueblo adventista. Las doctrinas que son el vino, el furor de la fornicación de la Gran Babilonia, también deberían haber sido introducidas en la iglesia adventista por los lobos que vendrían a nosotros vestidos de ovejas, para cumplir su propia misión y unirnos a la gran confederación de iglesias que adoran al dragón. Y en un estudio de uno de nuestros teólogos sobre la evolución de nuestras doctrinas, podemos ver que las doctrinas comunes a toda la Gran Babilonia son las que fueron introducidas en nuestra iglesia. Esto lo estuvimos viendo en el estudio del santuario, pero lo vamos a poner aquí para que los que no tuvieron oportunidad de ver ese estudio lo vean. Y esta es una de las diapositivas de este estudio, que habla de Questions on Doctrine, o sea, respuestas a preguntas sobre doctrina. Lo que publicaron 4 dirigentes de la Iglesia Adventista que estuvieron en diálogo ecuménico con miembros de iglesias protestantes, buscando que esas iglesias nos reconocieran como iglesias hermanas, que esas iglesias que son parte de Babilonia nos reconocieran como una iglesia hermana. Y esa es la excusa para introducir en nuestra iglesia lo siguiente. Y Fromm, Leroy Fromm, fue uno de los que más contribuyó en la preparación de Questions on Doctrine. Admiraba profundamente a Daniels, a quien consideraba como su mentor espiritual y profesional. En línea con el acercamiento al mundo evangélico que promovía, fíjese, Dios separó al pueblo adventista de las iglesias caídas. ¿Y qué estaban buscando estos hombres? Unirnos a esas iglesias. Pensaba que lo esencial del mensaje adventista eran las verdades eternas que eran comunes a las denominaciones evangélicas conservadoras. ¿Qué buscaban? Unirnos en puntos comunes de doctrina con estas iglesias, como después se unirían con Roma. ¿Que incluían qué cosa? La Trinidad, el fundamento común entre ellas y Roma, la deidad de Cristo, y especialmente la expiación completada en la cruz y la justicia por la fe en Cristo. Estas 4 doctrinas. ¿Fueron introducidas en nuestra iglesia estas 4 doctrinas? Sí. ¿Son enseñadas en nuestros folletos de lección? Claro que sí. ¿Están incluidas en nuestras creencias fundamentales? Sí. A ver, la Trinidad. La Trinidad es la doctrina que define el fundamento común a la bestia y el falso profeta, como vimos que ya se unieron puntos comunes de doctrinas. Es la arena del mar, donde se unen la tierra y el mar. Y como Dios lo indica en la profecía del cántico de Moisés y el Cordero, es la falsa roca que son dioses, porque la hacen pasar como si fuera Jehová. Esta es la doctrina a la que Jesús llama la doctrina de Jezabel. ¿Cuál es la doctrina sobre la deidad de Cristo? Entonces, cuando hablan de la deidad de Cristo, están hablando de Jesús definido en los concilios de Roma, que no era nuestro hermano de la carne, ya que en su naturaleza era supuestamente 100% Dios y 100% hombre. Este es un dogma romano, por lo cual es un ídolo, ya que, primero, al ser Dios en su naturaleza, era muy superior a los ángeles y no menor que los ángeles, como indica el autor de Hebreos 2. En Hebreos 2, no era un hombre, no era una oveja, como sí lo era el santo, el verdadero Jesús. En segundo lugar, no podía ser tentado como nosotros somos tentados, porque una persona que en su naturaleza es Dios no puede ser tentada por el mal, como dice Santiago en Santiago 1:13. Dios no puede ser tentado por el mal. Y en tercer lugar, no murió en nuestro lugar, porque una persona que en su naturaleza es Dios es inmortal, tiene inmortalidad. Por supuesto, este no es Jesús, este es el anticristo, que fue introducido en nuestra iglesia. Esta es la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición, como Jesús anunció que estaría en medio de su pueblo. Y la tercera doctrina, la expiación completa de la cruz, es la doctrina definida por los que quitaron el continuo y pusieron a la abominación desoladora. La doctrina que niega la obra de Dios en el tiempo del nuevo pacto y niega la obra sacerdotal de Cristo.
Y justamente la misión que Dios le dio al polantista era entender la doctrina del santuario para recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra. Y el objetivo de esto es apartarnos totalmente del camino que Dios le dio al polantista. Y la cuarta, la justicia por la fe en Cristo, es jesuitismo. Podemos llamarlo jesuitismo. Justamente esta justicia por la fe en Cristo es puesta en lugar de la justicia por la fe en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que no lleguemos a tener la fe de Jesús en su Dios y Padre, porque esa es la clave. Jesús tiene hermanos que son los que, como Él, tienen fe en las promesas de su Dios y Padre. Y es puesta esta justicia por la fe en Cristo para que sigamos al anticristo, que como su hijo busca sentarse en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Porque el falso Jesús nos lleva a Él, pero el verdadero nos lleva al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Para qué? Para que el Padre pueda hacer en nosotros, para que Jehová pueda hacer en nosotros lo que hizo en Jesús y lo que prometió hacer en los hermanos de Jesús. Y esto Dios lo había anunciado, porque es parte de la profecía. Como leemos que le mostró en Ajuay, en el tercer tomo de Mensajes Selectos, página 454. Habrá aún entre nosotros mercenarios y lobos con piel de oveja, que tratarán de persuadir al rebaño de Dios a que ofrezca sacrificios a otros dioses antes que a Dios, antes que a Jehová. ¿Se cumple eso? Claro que sí. Y como Elena escribió en las señales de los tiempos, el 28 de mayo de 1894, antes que la obra de la apostasía se desarrollara al máximo, porque habría un omega en nuestro tiempo, habrá una confusión de la fe. No habrá ideas claras y definidas concernientes al misterio de Dios. Una verdad tras otra será corrompida. ¿Para qué? Para llevarnos a adorar al Dios de Roma. Y en nuestros días el cumplimiento de las palabras de la profecía está frente a nuestros ojos. Y fíjense que aquí están las imágenes con las que Roma representa a su Dios. Es el Dios Sol invicto, es Baal, es el Dios de la Gran Babilonia. Y después aparece la visión de Constantino, el sol con una cruz, símbolo de los dioses hijos, de Mitra, de Apolo, de Horus, de Tamuz. Y después la doctrina de Jezabel. ¿Por qué? Del Dios de la Gran Babilonia, el Dios de las fortalezas de Baal, hicieron una trinidad con tres hipóstasis, donde Dios, en el centro es el sol, es Baal. Y tenemos ahí Baal Padre, Baal Hijo y Baal Espíritu Santo, a tres imágenes de hombres, y la cruz de Malta y el sol en la cabeza indica son hipóstasis del sol, a las que un católico adora, porque un católico es todo el que adora la Trinidad. Y ahí tenemos el libro que publicaron nuestros teólogos, La Trinidad, para explicar la creencia fundamental número 2. Y las imágenes que aparecen en nuestra lección. ¿Adorando a quién? Al Dios de Babilonia, al sol. Ahora, estas son cosas importantes para nosotros, porque cuando se desplegara el rollo y viéramos estos hechos con nuestros ojos, estaríamos viendo una de las claras señales de los tiempos que nos indicarían que la venida de Jesús como ladrón en la noche y el comienzo del tiempo angustia, en el que deberíamos salir a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, estarían a las puertas. Como dice Elena de White, la siguiente cita: la luz que tenemos acerca del mensaje del tercer ángel es la luz verdadera. La marca de la bestia es exactamente lo que se ha proclamado que es. Todavía no se comprende todo lo relacionado con este asunto y no se comprenderá plenamente hasta que se despliegue el rollo, hasta que veamos realmente el cumplimiento de la profecía. Pero se llevará a cabo una obra de gran solemnidad en nuestro mundo. Y Jesús también fue claro. Cuando viéramos esto, sabríamos que el tiempo está cerca. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Y hasta cuándo duraría la adoración del dragón? ¿Hasta cuándo durará la adoración conjunta del dragón? En la iglesia remanente duraría hasta que empezara a oírse el clamor de medianoche entre las vírgenes dormidas.
junto a la plena predicación del mensaje de los tres ángeles, el mensaje de Elías, para que todas las vírgenes se despertaran, arreglaran sus lámparas, buscaran y encontraran la puerta abierta al santo, al verdadero Jesús, y pudiera entrar al reino de Dios y empezar a recorrer el camino angosto que lleva a la vida, hasta llegar a la ciudad de Dios y estar preparadas para entrar con el esposo a las bodas. Y las vírgenes sensatas dejarían de adorar al dragón. Y el pueblo antista se dividiría en dos: los que siguen adorando a la imagen de la bestia y los que buscan y encuentran la puerta estrecha y entran por ella al reino de Dios, porque el resto va a entrar por la puerta ancha. Porque si adoramos conscientemente a la imagen de la bestia, como Dios le mostró en la visión del zarandeo, los demonios van a tener derecho y autorización para hacernos parte de su habitación. Y a la noche, medianoche, se escuchó un clamor, se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Por qué? Porque el que da este clamor vio las señales de los tiempos y sabe que la nuestra es la última generación. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y ahí Dios le mostró a Juan lo que va a ocurrir con las vírgenes después de ser despertadas. Y dice ella: Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad, porque cuando las vírgenes son despertadas tienen que recorrer un camino, el camino angosto, hasta llegar a la ciudad de Dios. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto, trazado muy por encima del mundo, que no está en el mundo, está en el reino de Dios, y tienen que entrar al reino de Dios, y tienen que encontrar la puerta abierta, la puerta estrecha entre el reino de Dios para recorrer este camino. El pueblo adventista, dice Elena, andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. Fíjense que está el mundo y hay un camino que está muy por encima del mundo, que no está en el mundo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. O sea, aquí está el mundo y está el camino que está muy por encima del mundo. No está en el mundo, está en el reino de Dios, simbólicamente el monte Sión. Ese es el camino angosto. Y al final del camino, ella vio que se llega a la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Y los vencedores son los que lleguen al final del camino. Porque algunos adventistas que empiezan a recorrer el camino se van a caer del camino. Pero los que llegan al final del camino y llegan a la ciudad de Dios van a entrar con el esposo a las bodas. Pero eso a partir de que fuéramos despertados y escucháramos el mensaje de Elías. Y cuando escucháramos el mensaje de Elías tendríamos que decidir si adoramos a Jehová o a Baal, al dios de Babilonia. La profecía debe cumplirse, dice Elena. El Señor dice: aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Alguien debe venir con el espíritu del poder de Elías. El pueblo adventista va a ser despertado y va a ver la diferencia. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. ¿Cambió Jehová? No. Y si Baal lo disfrazaron de cristiano. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan uno de ellos y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. ¿Cuál es? ¿Qué invocaron? Decían: Señor, Señor, responde. En hebreo, Baal, Baal, responde. Y yo invocaré el nombre de Jehová. ¿Y qué hizo Elías? Jehová, Jehová, responde. Porque eso tienen que hacer los siervos de Dios. Invocar a Dios por su nombre. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien hecho, bien dicho. Ahora, ¿qué pasaría en nuestro tiempo? Cuando escucháramos ese mensaje, la predicación plena, el mensaje de los 3 ángeles. Dice Elena: vi luego el 3er ángel, dijo mi ángel acompañante. Su obra es terrible, su misión es tremenda.
Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y ha de sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención, porque al escuchar el mensaje del tercer ángel y darnos cuenta cuál es la verdad, ¿no? Y tenemos que tomar una decisión. Tenemos que entrar por la puerta estrecha o seguir adorando a la imagen de la bestia. Y si seguimos adorando la imagen de la bestia, sea por cualquier motivo, vamos a ser hechos parte de la sinagoga de Satanás. Y el espíritu que venía a nosotros va a hacer germinar en nuestros corazones la semilla de la cizaña. Pero si entramos por la puerta estrecha al reino de Dios, la que va a germinar en nuestros corazones es la semilla de trigo. Y va a empezar a crecer a medida que recorremos el camino angosto que lleva a la vida. ¿Y qué dice el tercer ángel? Y el tercer ángel lo sigue diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen. ¿Y cuál es la imagen que está adorando la bestia con el falso profeta? A la Trinidad. Y eso es claro. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, si alguno adora a la Trinidad y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Quién los va a recibir? Los que adoran a la bestia y a su imagen. Y todos los que reciban la marca de su nombre. Y es un tema muy delicado. Y es muy delicado porque en la iglesia adventista, los lobos vestidos de oveja hicieron que tuviéramos un credo, y en el credo pusieron esa imagen. Y van a empezar a perseguir a todo el que no la adore. Y en medio de la Gran Babilonia, en medio de las iglesias caídas, la adoración conjunta del dragón duraría hasta que fueran separados el trigo y la cizaña de la iglesia remanente y comenzara el tiempo de angustia y empezara a escucharse el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Hasta ese momento el pueblo está en Babilonia, no se va a enterar. Entonces empezarían a ser separados los que salgan de la Gran Babilonia y se unan a los que adoran al único Dios verdadero, de los que continúen adorando a la bestia a su imagen y reciban su marca en sus frentes y sus manos. Como Dios les mostró a Joel, primeros escritos, página 32 en adelante. Y al empezar el tiempo de angustia, dice ella, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Y esta es la lluvia tardía. Cuando los sellos de Dios salen a proclamar más plenamente el sábado, que es un símbolo del Evangelio del Reino de Dios. Esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, a los que no recibieron sello de Dios, pero seguían estando anotados en los libros de la iglesia. Pues no podían refutar la verdad sabática, el Evangelio del Reino de Dios, el mensaje de los tres ángeles. Y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Porque una gran multitud va a salir de la Gran Babilonia y no va a adorar a la bestia ni a su imagen, gracias a la predicación del pueblo adventista, a los entendidos que van a enseñar la justicia a la multitud. Y Dios mismo los va a llamar a salir, como dice Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y en ese tiempo, todos los que están en Babilonia van a escuchar este mensaje. Bienaventurados los que lavan sus ropas, porque es tiempo de gracia, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Dónde las tienen que lavar? En la fuente, con la sangre del cordero, para ser vestidos de vestiduras blancas y entrar por las puertas en la ciudad. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Porque hay esposa, porque hay iglesia triunfante, ¿no? Porque la esposa es la Nueva Jerusalén. Y los que son parte de la Nueva Jerusalén son los 144.000 sellados del pueblo adventista. Y dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Únase al llamado, como obrero de la hora 11. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Porque es tiempo de gracia. Y como dice Joel 2:32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová, por eso es tan importante invocar el nombre de Jehová, será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén, el símbolo del reino de Dios y la ciudad de Dios, habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado, entre los 144.000 a los que él llamó primero.
Y cuando termine el fuerte pregón, como dice Apocalipsis 9, del 20 al 21, en el tiempo de la sexta trompeta, después de que todos los impíos hayan visto todo lo que Dios anunció que va a pasar, e incluso van a ver que Satanás no puede tocar a los siervos de Dios, cuando sí tortura a los que lo siguen adorando, e incluso los mata. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes. ¿A quiénes adoran la bestia y el falso profeta? A los demonios y a las imágenes. No son parte de la iglesia de Cristo. Y los adventistas que se unan a ellos en la adoración van a adorar también a los demonios y a las imágenes. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y como dijo Jesús, ya no va a poder hacer nada más por ellos. Si vieron todo lo que Dios hizo para llamarlos, y aún así no se arrepienten, es porque hicieron una elección definitiva. Y por eso Jesús dice, y será predicado este evangelio del reino. El que predicaba él, el que predicaba la iglesia primitiva, la verdad echada por tierra, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, dice él, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, la abominación en cuya defensa fue asolado el pueblo de Dios. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Y quién va a venir? El anticristo, Satanás, el Jesús de la Trinidad, el Jesús al que adoraba Constantino y empezó a adorar todos los apóstatas, el Jesús al que adora Roma. Por eso Jesús fue claro. ¿Cómo llamarían a la abominación desoladora? Cristo. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ya está, no lo creáis. ¿Por qué? ¿Qué es? Es la abominación desoladora. Es el anticristo. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere, el cuerpo muerto, así llama Jesús al anticristo, a Satanás, allí se juntarán las águilas, las aves que comen, ¿qué cosa? Cuerpos muertos. Y estas son las imágenes del cuerpo muerto, y lamentablemente la primera apareció en nuestras lecciones, hace poquito, y es la imagen la que adora Roma. Y como dice Elena White, en esta época aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero, y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración, pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás vestido como ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán en lugar de Dios y lo deificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás, porque para eso es el ecumenismo, unirse a la adoración de Satanás, y se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y esta falsa adoración, de la que estarán participando los adventistas que no han recibido el sello de Dios, durará hasta el tiempo de la sexta plaga. No es una adoración sin fin, tiene un fin determinado. La sexta plaga, cuando Dios liberará a su pueblo, hará secar las aguas del gran río Éufrates que alimenta la gran Babilonia, los ojos de todos los impíos serán abiertos, comprenderán el engaño, y ellos mismos les darán su castigo a la bestia y al falso profeta, entre los cuales estarán los pastores adventistas impíos, lamentablemente. Por eso esto lo tiene que conocer todo el pueblo adventista, a tiempo. Como dice Apocalipsis 6:12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río de Éufrates, el que alimenta a la gran Babilonia, porque el Éufrates se alimentaba a la Babilonia antigua, y la Babilonia cayó cuando Ciro desvió el Éufrates y entró por el lecho seco del río. Y ahora cuando se seca el gran río de Éufrates, va a caer la gran Babilonia, porque Dios va a impedir que los espíritus seductores sigan actuando sobre los hombres. Y el agua de este se secó.
y los ojos de los hombres van a ser abiertos, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Y qué pasa? Como Dios les mostró en el Juez, los hombres ahora ven que fueron engañados, se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois causa de nuestra perdición. Y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas de los que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplearán ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. Y es terrible esta escena. Pero va a pasar. Pero nosotros tenemos que decidir ahora de qué lado vamos a estar. Si queremos estar entre estos hombres engañados o queremos estar entre los siervos de Dios. Y como dice Apocalipsis 7:16, y los 10 cuernos que viste en la bestia, en el dragón, los reyes de la tierra, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y quemarán sus carnes y la quemarán con fuego. Devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Y como dice Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. ¿A quién? A la Trinidad. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Y estas palabras fueron dejadas escritas por amor a nosotros, para que todos tengamos la oportunidad de descubrir cuál es la verdad. Y ninguno de nosotros sea engañado y se pierda. Y ahora vamos a enfocarnos en la verdadera adoración, sin fin. Los salmos fueron escritos para formar parte de la adoración a Jehová, el Dios de Israel, el único Dios verdadero, empezando por el versículo de memoria, y no para formar parte de la adoración del Señor de la Gran Babilonia, como se lo hace en nuestra lección, usando una versión de la Biblia traducida por los siervos del Señor de la Gran Babilonia. Porque los que traducen nuestras Biblias no son siervos de Jehová. Son siervos del Señor de la Gran Babilonia. Por eso los cadáveres de los dos testigos cada vez están más descompuestos. Y esto es lo que aparece en nuestra lección. Lección del sábado 16 de marzo de 2024. El sábado pasado. Aparece la imagen de la adoración al sol y toma el versículo que escribieron los sabios de Roma. Al Señor cantaré en toda mi vida. A mi Dios salmearé mientras viva. A Jehová no. Ahora, ¿qué dice verdaderamente la Biblia? Y veamos los versículos del 31 al 35. El 33 está en el medio. Sea la gloria de Jehová para siempre. ¿A quién adora el salmista? A Jehová. No al Señor, un Señor genérico, a Jehová. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré. Eso tiene que decir nuestro versículo de memoria. Al Señor no, a Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Gloria a Jehová. Como vemos, a Jehová adorarán y cantarán salmos todos los justos. Y el siguiente párrafo de nuestra lección dice lo siguiente. A medida que aumenta nuestra experiencia con la gracia y el poder de Dios, nos sentimos impulsados a preguntar junto con el salmista, ¿qué pagaría el Señor por todos sus beneficios hacia mí? La respuesta inevitable es dedicar la vida a ser fiel a Dios. Ahora, ¿a quién se refieren como Señor? Porque en la Trinidad hay 3 personas. ¿A quién llama el Señor?
A Jesús. ¿Qué pagaré al Señor? ¿Mm? Ahora, ¿qué dice el Salmo? Veamos los versículos 12, 13 y 14 del Salmo 116. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Cuál es el pago? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Eso es lo que Dios nos pide, que invoquemos su nombre y que seamos sus testigos. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. ¿Qué tenemos que hacer? Invocar el nombre de Jehová delante de todo su pueblo, como Dios le ordenó a los sacerdotes, en Números 6, 23 al 25. Así bendecirás al pueblo de Israel, diciendo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Y termina diciendo Jehová: y pondrán mi nombre sobre el pueblo de Israel y yo lo bendeciré. Porque si no invocamos el nombre de Jehová, Él no puede bendecirnos. Tenemos que invocarlo a Él por su nombre. Y los justos invocarán el nombre de Jehová delante de todo su pueblo, como lo hizo Elías, y a Él cantarán salmos. Como dice el autor de Hebreos en Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Nosotros confesamos quién es nuestro Dios. ¿Es el Señor o es Jehová? Tiene que ser Jehová. Y sigue así la lección del sábado, el resto de la lección del sábado. En Salmos, Israel no es simplemente una nación, sino la gran congregación, y toma el Salmo 22, del 22 y 25, y el 35 y 18. Y lo vamos a ver. Esto revela la vocación primordial de Israel de alabar a Dios y dar testimonio de Él a las demás naciones, porque el Señor anhela. Israel daba testimonio del Señor si todas las naciones llamaban a sus ídolos el Señor. No, Israel no hacía eso. Pero ¿qué Señor anhela que todo el mundo se una a su pueblo en la adoración? El Señor de Babilonia. Porque el ecumenismo es buscar que todas las naciones lo adoren a Él. Y ya todas las iglesias protestantes se unieron a Roma y también los lobos hicieron que el pueblo antista adore al Señor de Babilonia. El pueblo del Señor se identifica con los justos, aquellos que adoran al Señor y cuya esperanza está en Él y en su amor. ¿Dónde? En el Señor. Adoran al Señor. Alabar al Señor en la congregación se percibe como el culto ideal, dice. Esto no significa que la oración y la alabanza personales en Israel asuman un papel secundario, al contrario, el culto individual a Dios sustenta el culto comunitario con alabanzas renovadas y vuelven a tomar Salmo 22, 22, 25, que son las palabras que David anunció que diría el Mesías, mientras a su vez el culto individual desarrolla todo su potencial en estrecha relación con la comunidad. La comunidad que rinde culto también recibe el nombre de Congregación de los Rectos. Ahora, la comunidad ecuménica, ¿a quién le rinde culto? Al dragón. Los rectos conocen a Dios y Dios los conoce a ellos. Y esta experiencia permea todos los aspectos de su existencia. Ahora vamos a ver qué dicen verdaderamente estos salmos. El Salmo 22 anuncia lo que haría el Mesías y lo que harían sus hermanos. Anunciar el nombre de Jehová. Contar cómo actúa el amor de Jehová en favor de todos los que le temen. Eso es lo que dice el Salmo. Y en Hebreos 2, 11 y 12 leemos, justamente citando el Salmo 22, el autor de Hebreos escribió, porque el que santifica es los que son santificados de uno son todos, o sea, de uno viene, de Adán, porque es hijo del hombre, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Por qué? Porque es nuestro hermano en la carne, el verdadero Jesús, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. ¿Y dónde está eso? Salmo 22, 22 al 25. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Estas son las palabras del Mesías. ¿A quién alababa el Mesías? A Jehová.
Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle, vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. ¿A quién? A Jehová. Esto es lo que haría el Mesías. Y los Salmos 36 y 37, Salmos de David, y el Salmo 111, anuncian lo que harían todos los hijos de Dios en la congregación de los rectos, los redimidos de Jehová. Y empecemos por el Salmo 36 y una parte, del 5 al 10. Y dice así el Salmo: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. ¿A quién adoran? A Jehová. Y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande, oh Jehová. Al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. ¿Por qué? Porque dimos gracias a la misericordia de Dios. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Porque morarán en la casa de Dios. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, del río del agua de la vida. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Y estas promesas están disponibles para los que conocen a Jehová. Ellos llegarán a ser justos, rectos de corazón, porque encomendarán a Jehová su camino y en él confiarán. Como dice el Salmo 37. Y vamos a poner estos versículos del 37, empezando del 5 y 6, terminando con 17 y 18. Encomienda a quién? A Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. ¿Quién va a ver a Dios? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, los panes y levadura. A ellos los conoce Jehová, y ellos lo alabarán para siempre, sin fin, en la compañía y congregación de los rectos. Y nosotros tenemos que buscar ser parte de esta congregación, como dice el Salmo 111. Alabaré a Jehová con todo el corazón. ¿Por qué? Porque voy a traer la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, en la compañía y congregación de los rectos, de los panes sin levadura, de los hermanos de Jesús, de los hijos de Dios. Esa es la promesa. Y vamos a ver ahora los salmos que cita nuestra lección, empezando por el Salmo 115, perdón, el Salmo 15. El Salmo 15 es un salmo profético de David, en el que David profetiza sobre quiénes serán los que habitarán en el tabernáculo de Jehová. Fíjense, porque en el templo del antiguo pacto nadie podía morar en el tabernáculo. Solo podían entrar los sacerdotes para oficiar el servicio del continuo, pero el pueblo no podía entrar. Pero David está profetizando, anunciando que los hijos de Dios morarían en el tabernáculo de Jehová, en la casa de Jehová, en el santo monte de Jehová, en el reino de Dios, el reino de Jehová. ¿Y qué es el Salmo? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién puede morar en el tabernáculo de Jehová? ¿Quién morará en tu monte santo, en tu reino? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, no miente, dice la verdad. Quien su dinero no dio usura, ni contra inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. El que anda en el camino angosto y tenga fe en Dios, no va a resbalar jamás.
Y el Salmo 101 es un cántico de David a Jehová, en el que proféticamente David, como si fuera el Mesías, indica: entenderé el camino de la perfección, el camino angosto que lleva a la vida, cuando Jehová viniera a morar en él. Que dice, simbólicamente, dice David, cuando Jehová morara en él, él entendería el camino a la perfección, como lo entendería el Mesías, como moraría en los hermanos del Mesías también, para que ellos pudieran andar en sus caminos en la integridad de sus corazones. Y termina hablando de lo que sucederá cuando sean separados el pueblo de Dios, el trigo de la cizaña. Y vamos a leer el Salmo 101. Y dice David: misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. ¿A quién canta? A Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, porque él no lo entendía. Dios le había revelado muchas cosas sobre el Mesías, pero él sabía que los que entenderían el camino de la perfección son los que recibirían al verdadero Espíritu Santo la promesa, los que serían hechos parte del templo de Dios. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. Está hablando acá del Mesías. No conoceré al malvado. Porque Jesús no conocería al malvado, a Satanás. ¿Qué tendría escrito en la mente del corazón? La ley de Dios. Solamente conocería a Dios. Al que solapadamente difama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. ¿Qué está diciendo acá simbólicamente el Mesías? ¿Quiénes van a estar con él? Los fieles de la tierra. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Qué está diciendo? Los que andan en el camino angosto que lleva la vida, el camino a la perfección, esos serán los siervos del Mesías, los hijos de Dios. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Y esto es lo que va a ocurrir al final del tiempo de gracia para el pueblo y la iglesia remanente, cuando sean separados el trigo de la cizaña. Y el próximo salmo que analiza nuestra lección es el Salmo 96. Y el Salmo 96 anuncia lo que sucederá después de la separación del trigo y la cizaña en el campo del padre familia, durante la predicación del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, antes de la segunda venida del Mesías, cuando será cantado a Jehová un cántico nuevo. Y como habla un cántico nuevo, Apocalipsis dice quién lo va a cantar. Apocalipsis 14, del 1 al 5. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Quiénes son estos 144,000? Las primicias de la esposa del Cordero, los sellados de la iglesia remanente, las plantas de trigo que crecieron en el campo del padre familia. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, porque simbólicamente están ¿dónde? Delante del trono de Dios, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, sobre el mar de vidrio como va a estar la gran multitud. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, no se contaminaron con las iglesias caídas, ni adoraron a sus dioses, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios, como los panes sin levadura. Por eso tiene el nombre de Dios escrito en la frente. Reflejan plenamente la imagen de Jesús. Y estos son los que van a cantar el cántico nuevo, como dice el Salmo 96. Pero además, como le indica la Nehuay, el mensaje del primer ángel
es el llamado a orar a Jehová, y está, aquí falta el es, y está proféticamente reflejado en el Salmo 96, como dice ella, el conflicto de los siglos, página 489. El primer ángel exhorta a los hombres que teman al Señor y que le den honra, y a que le adoren como creador del cielo y de la tierra. Y para poder hacerlo, deben obedecer su ley, la ley de Jehová. Y cada vez que la Biblia presenta el derecho de Jehová a nuestra reverencia y adoración, con preferencia a los dioses de los paganos, menciona las pruebas de su poder creador. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Salmo 96. Todos los dioses de los pueblos son ídolos. Todos los dioses de la bestia y el falso profeta son ídolos. ¿Quién es el único Dios verdadero? Jehová. Por eso el Salmo 96 habla de este tiempo, el tiempo del fuerte pregón. Y empieza así: cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. ¿Quién va a poder cantar el cántico nuevo? Los 144.000. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, porque es tiempo de gracia para el pueblo que aún está en Babilonia. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. ¿El Dios de Roma son ídolos? Sí. ¿El Dios del falso profeta son ídolos? Sí. Los dioses de los paganos, todos son ídolos. Pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Por eso el llamado del primer ángel. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Invoque el nombre de Jehová. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones: Jehová reina, porque este es el evangelio del reino de Dios que hay que predicar. También afirmó el mundo: no será conmovido, juzgará a los pueblos con justicia. La hora de su juicio ha llegado. Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que está en él. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. ¿Delante de quién? De Jehová, que vino, porque vino a juzgar la tierra. Y termina hablando la segunda venida. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Por eso el fuerte pregón del mensaje de los tres ángeles será el último llamado a adorar a Jehová, que se escuchará sobre la tierra antes que llegue el fin, antes que finalice el año de la buena voluntad de Jehová y empiecen a caer las 7 últimas plagas sobre los que aún estén adorando a la bestia, a su imagen, adorando al anticristo, a Satanás. Y este es el mensaje de los tres ángeles, al que agregamos 2 versículos. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel. ¿Cuándo pasa esto? Cuando recuperamos el conocimiento de la verdad, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Eso en el clamor de medianoche y en el fuerte pregón a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed ¿a quién? A Jehová, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ya ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué nación faltaba? El pueblo adventista. Por eso, el clamor de medianoche, el pueblo adventista tiene que darse cuenta que esa es la razón por la cual está en la condición del ángel de la Odisea. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, a la bestia, a la imagen a la que adoran juntos la bestia y el falso profeta. Y este mensaje es muy claro por el pueblo adventista: si alguno adora a la bestia y a la Trinidad y recibe la marca en su frente o en su mano por haber entrado por la puerta ancha y recorrido el camino espacioso y haber llegado a conocer las profundidades de Satanás, él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Y quiénes van a beber de ese vino?
los que adoran a la bestia de su imagen y los que reciben la marca de su nombre, los que llegan a tener el carácter del príncipe de este mundo. Por eso Apocalipsis 14, después versículos 12 y 13, termina diciendo: aquí está la paciencia de los santos, porque primero empieza con los 144.000, el mensaje que hay que predicar, y después termina diciendo: aquí está la paciencia de los santos. Lo que se había perdido cuando el hombre pecado echó por tierra el lugar santuario de Dios, y la verdad, aquí está. Aquí están los que tienen justamente la verdadera fe. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren el Señor, porque llega el tiempo de angustia, llega el tiempo en el que se va a completar el número de los mártires de Jesús. Sí, dice el Espíritu, descansarán sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Y hasta cuándo descansarán? Los que duerman, hasta el tiempo de la resurrección especial, porque todos ellos verán con sus ojos venir en las nubes de los cielos al Santo, al verdadero Jesús, al verdadero Mesías. Y como dice Isaías 25:9, y se dirá en aquel día de aquí: este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Y el otro Jesús quién es? Es la abominación asoladora. Es el Dios Hijo de la Trinidad. Y eso es clarísimo. El Dios Hijo de la Trinidad, el Jesús de la Trinidad, es la abominación asoladora del que habló el profeta Daniel, es la puerta ancha del camino espacioso que lleva a la perdición. Es Jesús al que adoran los lobos vestidos de ovejas que vinieron a nosotros para hacernos beber del vino el flor de la fornicación de la gran Babilonia. Pero el verdadero Jesús es Jehová, es el, como dice Isaías 9:6, el Dios fuerte, el Padre eterno. Él es el príncipe de paz. Y a Él tenemos que adorar. Solamente a Él debemos adorarlo. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad, y que tengas un hermoso y bendecido sábado, junto a tu Dios, junto a Jehová.